pasar rápidamente a la general. Recuerden que la ecuación general habitualmente no tiene fracciones y lo único que tienen que hacer es deshacerse de las fracciones y despejar todo a un lado de la igualdad con el objetivo que aparezca un 0 a un lado de la igualdad, ¿ya? Después vimos la ecuación de los segmentos. Yo les dije que esta ecuación no era tan relevante porque podíamos determinar la ecuación de una recta con la fórmula principal cuando tenemos los cortes con los ejes, pero también tienen que conocer que existe esa forma de expresar la ecuación y a ustedes les pueden poner eso como alternativa dentro del resultado. Si les dicen cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la ecuación de la recta, ustedes tienen que saber que cuando está igualada a 1, ¿ya? Y abajo tienen fracciones donde tienen X partido por algo, Y partido por algo, eso corresponde al corte con los ejes, ¿ya? Entonces es súper importante que manejen igual esa fórmula, aunque no es de vital importancia dentro de las, digamos, respecto de las otras, de las anteriores, de la ecuación principal y la punto pendiente. Después dijimos que para poder saber si un punto pertenece o no pertenece a la recta, teníamos que evaluarlo. La única forma de saber si un punto pertenece es reemplazarlo. Si satisface, pertenece. Claramente, si no satisface, no pertenece a la recta, ¿ya? Y llegamos hasta aquí. Y aquí vamos a retomar. El tema es cómo graficar rectas, porque muchos de los ejercicios que ustedes se van a enfrentar en la prueba tienen que ver con que ustedes sepan visualizar el gráfico de una recta. Entonces, vamos a ver todos los tipos de rectas en los que se pueden enfrentar. Recuerden que siempre cuando tengan que ver el corte de la recta con los ejes, recuerden que el eje X tiene una condición. Todos los puntos que están sobre el eje X tienen la ordenada 0 y todos los puntos que están sobre el eje Y tienen la abscisa 0. Por lo tanto, cada vez que ustedes quieran ver el corte de cualquier curva con los ejes, ¿verdad? Lo mismo si es una recta o después lo vamos a ver como una parábola, siempre que ustedes quieran ver el corte con el eje X van a decir Y igual a 0, van a reemplazar ahí el Y por 0 y van a estar viendo el corte con el eje X al despejar, ¿ya? Si reemplazan el Y por 0, perdón, el X por 0, están viendo el corte con el eje Y. Entonces, al reemplazar, nos va a quedar el valor de Y, que es 2. Entonces, eso significa que esta recta corta el eje X a la altura del menos 3 y corta el eje Y a la altura del 2. Eso es. Entonces, esa es una fórmula muy sencilla para graficar una recta, porque para graficar una recta ustedes siempre necesitan 2 puntos. Habitualmente son los puntos que están sobre la recta, sobre los ejes, ¿ya? Pero podría ser cualquier otra pareja de puntos, ¿ah? Pero habitualmente se utiliza el corte con los ejes, ¿ya? Vamos a seguir practicando esto porque es importante para lo que viene a continuación, que son sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, recuerde que siempre ese es el coeficiente de posición, ¿ya? Y la pendiente de esta recta de mirar, fíjese, cateto que está sobre el eje Y con valor absoluto, partido por cateto que está sobre el eje X en valor absoluto serían 2/3. Y como el ángulo de inclinación es agudo, esa recta tiene pendiente 2/3 y coeficiente de posición 2. O sea, ese tipo de cosas tienen que tenerlas entrenadas. Yo miro esa recta y sé cuál es su pendiente y su coeficiente de posición, ¿ya? Ahora, si nosotros graficamos la recta X más Y menos 5 igual a 0, vamos a reemplazar el Y por 0 para ver el corte con el eje X. Reemplazamos el Y aquí por 0 y despejamos. Lo mismo hacemos ahora para decir X igual a 0, ahí estamos viendo el corte con el eje Y. Entonces reemplazamos el X por 0 en la ecuación, despejamos, y ahí tenemos el corte con el eje Y y el corte con el eje X, ¿ya? Entonces tenemos una recta, en este caso claramente con pendiente negativa, coeficiente de posición 5, y si ustedes sacan la pendiente, dividen cateto, fíjense en el triángulo rectángulo que se forma ahí, cateto que está sobre el eje Y partido por cateto que está sobre el eje X, siempre en valor absoluto, 5 partido en 5 nos queda 1, pero como el ángulo de inclinación es obtuso, la pendiente es negativa, entonces va a ser menos. Ahora, lo que me interesa que ustedes visualicen es lo siguiente. Si ustedes despejan la ecuación principal, acuérdense que la ecuación principal significa despejar la Y, les va a quedar menos X más 5. Recuerden que cuando ustedes despejan la ecuación principal, lo que acompaña a la X es la pendiente. Y esto se llama coeficiente de posición. Entonces, la pendiente de esta recta es menos 1. Y el coeficiente de posición es 5. Entonces, vamos a escribirlo mejor ahí. Entonces, cuando hablamos de la pendiente de esta recta, fíjense, claramente la pendiente es menos 1 y su coeficiente de posición es 5, ¿ya? Por lo tanto, siempre que ustedes quieran en una recta visualizar la pendiente a través de la ecuación, despejenla ahí. Al despejarla ahí, siempre el coeficiente que acompaña a la X, esa es la pendiente,
¿ya? Ahora, lo mismo acá, vamos a graficar, vamos a reemplazar el y por 0 para ver el corte con el eje X, yo reemplazo el y por 0, el 2 al otro lado suma, despejo la X y me queda X igual a 4, reemplazo el X por 0 aquí para ver el corte con el eje Y, y al despejar claramente me queda que Y vale menos 2. Entonces esta es una recta que corta el eje X a la altura del 4 y el eje Y a la altura del menos 2. Eso es. Ahora, si ustedes se fijan, aquí está dada la ecuación principal, porque está despejado el Y. Esto que acompaña a la X, ¿qué es lo que es? La pendiente. ¿Y esto qué es lo que es? El coeficiente de posición. Corte con el eje Y, coeficiente de posición, y si ustedes calculan la pendiente, miren, ustedes dicen en este triángulo rectángulo que se forma aquí, cateto que está sobre el eje Y en valor absoluto, partido por cateto que está sobre el eje X en valor absoluto, y como el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente tiene que ser positiva. Entonces hablamos de una pendiente que es 1 medio. Y fíjense que esa es claramente la pendiente, el coeficiente que acompaña a la X. Entonces, siempre que ustedes tengan despejado la Y, inmediatamente el coeficiente que acompaña a la X es la pendiente, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ustedes tienen que saber determinar la pendiente teniendo la ecuación y teniendo el gráfico. Eso es muy importante. Seguimos. Ahora, fíjense que en todas estas ecuaciones que yo les he dado, tenemos X e Y presente en la ecuación. ¿Qué pasa cuando está solo presente la Y? Cuando está solo presente la Y, ustedes la van a despejar y va a ser una ecuación con pendiente 0. Entonces, cuando ustedes hablen de una ecuación de la recta donde solo aparezca la Y, lo que ocurre aquí es que al despejar la pendiente 0, por eso se anula la X, por eso no aparece la X, ¿ya? Lo mismo acá, eso es Y igual a 0x menos 3, entonces 0 por X se anula. Entonces, lo que ocurre ahí es que todas estas rectas tienen pendiente 0, ¿ya? Y toda recta con pendiente 0 es siempre una recta horizontal. Fíjense, Y igual a 0 es la ecuación del eje X. Acá lo mismo, X igual a menos 3. Estamos hablando de una recta, pero ahora una recta vertical. Ojo, entonces cuando aparece solo la X, la pendiente de esta recta es no definida. Por eso aquí no hay ecuación principal, porque no pueden despejar la Y. De hecho, la pendiente es no definida en todas estas rectas. Por lo tanto, ojo, cuando estamos hablando de cualquier recta donde solo aparece la X, es una recta vertical, es decir, paralela al eje X o perpendicular, paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Eso es muy importante. ¿Ya? Y todas estas rectas tienen pendiente no definida. Ojo con eso, las que están acá abajo. Y las de arriba todas tienen pendiente 0. Eso es. Ya, entonces, ya hemos visto cómo se grafican las rectas cuando aparece solo la Y, solo la X, y cuando aparece la X y la Y. Pero tienen que tener práctica con eso. En el libro hay varios ejercicios. Entonces, yo los invito a que trabajen con los ejercicios del libro. Vamos a graficar aquí un par de rectas. Fíjense que aquí solo aparece la X. Al despejar, fíjense, si yo despejo aquí, 2x igual a 6 y luego despejo me queda x igual a 3. Esta es la recta donde solo aparece la x. Eso significa que son todos los puntos del plano cartesiano que tienen abscisa 3. Fíjese que aquí tenemos 3,0, 3,1, 3,2, 3,3. Entonces, por eso es la recta x igual a 3, porque esta es la recta que contiene a todos los puntos del plano donde su abscisa es 3, ¿ya? Entonces, siempre cuando solo aparece la x es una recta vertical. ¿Ya? Aquí, poner atención, esta recta, como aparece la X y la Y, siempre reemplacen el X por 0 y el Y por 0, siempre cuando aparezcan ambas incógnitas. Cuando usted diga X igual a 0, está viendo el corte con el eje Y. Si yo reemplazo el X por 0, claramente vamos a obtener que Y vale 5. Y si yo reemplazo el Y por 0, vamos a tener, al reemplazar el Y por 0, pero sí. Al reemplazar el Y por 0, nos va a quedar X igual a 5. Así que claramente esta es una recta que corta el eje Y a la altura del 5 y al eje X a la altura del 5. Entonces, ahí está la recta. Entonces, ahí tenemos una recta que pasa por el 0,5 y por el 5,0, ¿ya?
Entonces es muy importante tener en cuenta que siempre que aparezca la X y la Y en la ecuación va a ser una recta que va a tener o pendiente positiva o pendiente negativa. Las rectas que son paralelas al eje X o paralelas al eje Y es cuando solamente aparece una de las incógnitas, ¿ya? Seguimos. Aquí vamos a graficar esta recta. Cuidado aquí. Es importante considerar que esta recta tiene pendiente negativa. Mire, si usted despeja la Y, le queda eso. Esta es una recta con pendiente negativa y coeficiente de posición 0. O sea, es una recta con el ángulo de inclinación de la recta de obtuso y pasa por el origen, ¿ya? O sea, es una recta así. Ahora, ¿cuál inclinada es? Porque muchos alumnos me dicen, profe, pero podría estar más o menos inclinada la recta, podría pasar por el origen, pero para poder graficarla con precisión, ¿cómo lo hago? Entonces, en ese caso, es bueno que ustedes hagan una tablita. Por ejemplo, cuando la recta pasa por el origen, es bueno que digan, muchos alumnos me dicen, profe, cuando el X es 0, claro, cuando el X es 0, el Y también va a ser 0. Y cuando el Y es 0, el X también va a ser 0. Por lo tanto, no me sirve de mucho dar el valor 0, ¿ya? Va a pasar por el 0,0, si estamos de acuerdo. Ahora, denle cualquier otro valor a la X, a la Y. Por ejemplo, cuando el X vale 1. Si el X vale 1 aquí, el valor de Y, al despejar, claramente va a ser menos 1. O sea, esta recta tiene que pasar por el 1, menos 1. O sea, por ahí. Entonces va a pasar por el 0,0 y por el 1, menos 1. Entonces, con 2 puntos yo puedo graficar la recta. Y usted le puede dar el valor que quiera. Por ejemplo, si usted le da el valor al X, le da el valor 2. Reemplace el valor 2 aquí. Donde dice X, usted ponga 2. Al despejar, claramente Y vale menos 2. O sea, esa recta tiene que pasar por el 2, menos 2. Entonces, cuando ustedes quieran graficar una recta, es bueno que hagan una tablita, ¿ya? Sobre todo cuando aparece la X y la Y. Cuando aparece solo una incógnita ya no es necesario, porque fíjese que esto es Y igual a 1 si ustedes despejan. Estos son todos los puntos del plano cartesiano que tienen ordenada 1. Es decir, es una recta con pendiente 0, ¿ya? Y coeficiente de posición 1. Estos son todos los puntos del plano cartesiano que tienen ordenada 1. Fíjese, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1. Eso es. Entonces ustedes tienen que estar claros de cómo se grafica una recta. Si la recta pasa por el origen, es súper importante que le den otro valor para poder graficar, el que ustedes quieran, porque con 2 puntos siempre van a poder graficar una recta, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con el concepto de rectas paralelas, ¿ya? Es importante tener en cuenta que las rectas que son paralelas tienen la misma pendiente, ¿ya? Eso es muy importante. Me comí aquí una diapositiva, parece. Sí, pero de todas maneras la vamos a agregar después. Ya. A ver, cuando dos rectas son paralelas, vamos a graficar aquí algo importante. Cuando dos rectas son paralelas es porque tienen el mismo ángulo de inclinación. Entonces, esto es súper importante. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, las pendientes, ¿ya?, de las rectas M1 y M2 tienen que ser iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tangentes de esas rectas son tangentes del mismo ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces es súper importante que cada vez que ustedes les pidan identificar si dos rectas son paralelas, basta con que tengan la misma pendiente, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, primero, esta recta que ustedes ven aquí, ¿cuál sería su pendiente? Ocupen la técnica del rectángulo, ¿ya? Fíjense que el del triángulo rectángulo. Fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo, el valor absoluto de este cateto es 2 y el valor absoluto de este cateto es 5. Si ustedes calculan la pendiente, dicen cateto que está sobre el eje Y, partido por cateto que está sobre el eje X, y como el ángulo de inclinación de esa recta es agudo, la pendiente es positiva. Entonces, ustedes ya saben que esa recta tiene pendiente 2/5, ¿cierto? Ahora, para saber cuáles de estas rectas son paralelas, tienen que identificar cuáles de estas rectas tienen la misma pendiente. Y para poder identificar la pendiente, ustedes siempre van a despejar la ecuación principal. ¿Por qué? Porque la ecuación principal me arroja la pendiente y el coeficiente de posición, ¿ya? Lo que más me interesa es la pendiente. Entonces, el coeficiente que acompaña a la X es la pendiente. Entonces, vamos a despejar de esta primera ecuación, vamos a despejar la Y. Fíjese. Entonces, este 2x al otro lado suma,
dividido por 5, y esta es una ecuación que tiene pendiente 2/5 y coeficiente de posición 0. Como tiene la misma pendiente que esta, entonces claramente es paralela, ¿ya? Entonces ustedes, para poder identificar si las rectas son paralelas, van a despejar la I. Fíjense que aquí ya está despejada la I. Claramente la pendiente de esta recta es menos 2/5 y su coeficiente de posición es 2. Por lo tanto, claramente esta recta no es paralela porque no tiene la misma pendiente, ¿ya? Luego, aquí tenemos esta ecuación, vamos a despejar la I para encontrar la ecuación principal. El 3 al otro lado resta, dividido por 5. Ojo con lo que hago aquí. Voy a separar en dos fracciones con el mismo denominador, porque hay una resta ahí. Entonces, la pendiente de esta recta claramente es 2/5 y el coeficiente de posición es menos 3/5. Entonces, como tiene la misma pendiente, obviamente que es una recta paralela, ¿ya? Lo mismo aquí, vamos a trabajar con esta ecuación, vamos a buscar la pendiente. Vamos a multiplicar todo por 4 para deshacerme de las fracciones. Eso por 4, eso por 4, eso por 4. Al multiplicar me queda menos x más 4y igual a 4 y despejamos la y. Este x al otro lado suma, divido por 4 y separo en dos fracciones. Claramente la pendiente de esta recta es 1/4 porque es el coeficiente que acompaña a la x, ¿ya? Eso es lo mismo que decir 1/4 por x más 1. Por lo tanto, como la pendiente es 1/4 y no es 2/5, entonces claramente no es una recta paralela, ¿ya? Entonces, recuerden, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente, ¿ya? Y ahora, rectas perpendiculares. Cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1, ¿ya? Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar si las dos rectas que tienen son perpendiculares, tienen que identificar las pendientes y ver si el producto nos da menos 1. Ahora, es importante que eso lo podemos hacer de la siguiente manera, un poquito más rápido. Miren, aquí tenemos que la pendiente de la recta es A partido en B. Para que el producto sea menos 1, la otra pendiente tiene que ser menos B partido en A, es decir, el opuesto de esta fracción, pero no solo el opuesto, sino que el opuesto del recíproco, porque le cambiamos el signo y la damos vuelta. Entonces, si yo tengo una recta con pendiente 3, la otra recta, para que sea perpendicular, tiene que tener pendiente menos 1/3. Si esta recta tiene pendiente 4/5, entonces damos vuelta a la fracción y le cambiamos el signo. Tiene que tener pendiente menos 5/4. Porque si ustedes van multiplicando 3 por menos 1/3 y 4/5 por menos 5/4, claramente ese resultado les va a dar menos 1, ¿ya? Entonces, siempre para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes tiene que dar menos 1. Si esta tiene pendiente menos 7/2, la otra 2/7, ¿cierto? Damos vuelta y cambiamos signo. Si esta tiene pendiente menos 2, damos vuelta, el recíproco 1/2. Ahí está. Y cambiamos el signo, queda positivo. Aquí, 0, cuidado. Cuando yo tengo una recta con pendiente 0, que es horizontal, la perpendicular va a ser una recta vertical. Y la recta vertical tiene pendiente no definida. Entonces, el único caso de dos rectas donde el producto de las pendientes no va a ser menos 1, pero van a ser perpendiculares, es cuando tengamos una recta horizontal y una recta con pendiente no definida. Ahí no nos va a dar menos 1, pero de todas maneras van a ser perpendiculares, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ese es un caso especial. Entonces, dice, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones representan una recta perpendicular a la recta de ecuación x menos 2y más 4 igual a 0? Entonces, vamos a despejar la ecuación principal. ¿Por qué? Porque cuando yo despejo la ecuación principal, encuentro la pendiente y el coeficiente de posición. Entonces, vamos a despejar la y. Fíjese, el 2y está negativo, el otro lado queda positivo. Divido por 2. Separo en dos fracciones. Entonces, ahí tengo una recta con pendiente 1/2, fíjese, es el coeficiente que acompaña a la x, y coeficiente de posición 2. Lo que más me interesa es la pendiente. Esta pendiente de esta recta es 1/2. Entonces, una recta perpendicular, ¿qué pendiente tendría que tener para que el producto me diera menos 1? Tendría que ser menos 2. Menos 2, eso es. Por lo tanto, vamos a buscar cuáles de estas ecuaciones tienen pendiente menos 2. Eso es importante, ¿ya? Entonces, como esta tiene pendiente 1/2, ¿ya?
Nosotros estamos buscando, esa es la pendiente 1, vamos a buscar la otra recta con pendiente menos 2. Eso es lo que vamos a hacer, porque el producto de las pendientes nos tiene que dar menos 1. Entonces, partimos. La primera ecuación. Ahí. Vamos a despejar aquí. Fíjese. La primera ecuación. Lo voy a hacer con las primeras, ustedes la hacen con la otra. Despejamos la y. Fíjese, al despejar la y, el 2x al otro lado resta, el 4 al otro lado resta. Claramente la pendiente de esta recta es menos 2. Por lo tanto, esta es una recta perpendicular. ¿Sí? Vamos con la otra. Fíjese. Claramente ella está despejada la incógnita y. Claramente la pendiente de esa recta es menos 2. Por lo tanto, es perpendicular. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros despejamos aquí la C, vamos con la C aquí. Despejamos la I. Si la I está positiva, déjela tranquilita, mueva lo otro. Y al despejar, este 2 al otro lado divide. Separen dos fracciones, le va a quedar menos x medios más 4 medios. Claramente la pendiente de esta recta no es menos 2, por lo tanto esta recta no es perpendicular. ¿Se entiende? Y lo mismo acá, porque fíjese que aquí está despejada la i, la pendiente de esta recta es menos 1 medio. Al tiro no es menos 2, así que la descartamos. Eso es. Por lo tanto, cada vez que usted busque dos rectas paralelas, ¿cómo son sus pendientes? Iguales. Cuando usted busque dos rectas perpendiculares, el producto de las pendientes le tiene que dar menos 1, ¿ya? Entonces, con eso, chiquillos, ya hemos visto toda la materia para que ustedes puedan trabajar con la guía de ecuación de la recta, que viene a ser el material 24, debiera ser ya, me parece. Claro. Ah, pero eso está en el otro cuadernillo, estamos en el cuadernillo 6. Sí. Sí. Cuadernillo 6, chiquillos. Estar atentos para jugar, pues. Sí, a ver. Sí. Material 25 está ya en el cuadernillo 6. ¿Ya? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Ahí está. Voy a ponerte ahí, déjame ponerlo, chiquillos, voy a poner un ejercicio que me están pidiendo acá en la sala. Chiquillos, ahora vamos a hacer la introducción a sistemas de ecuaciones. Y de ahí los voy a dejar trabajar. Eso es importante, chiquillos, siempre para identificar pendiente y coeficiente de posición, ecuación principal. Me parece que ese ejercicio está en el libro. Me parece que lo saqué de ahí. Ya, chiquillos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene directa relación. De hecho, vamos a partir graficando rectas, porque vamos a ver sistemas de ecuaciones. Y sistema de ecuaciones tiene que ver con la intersección de dos rectas.
¿Ya estamos bien ahí? Tómale una foto, ande con tu celular. Siempre tú al despejar la ecuación principal vas a ver la pendiente, entonces esa es la recomendación. Si son paralelas, tienen la misma pendiente. Si son perpendiculares, el producto de las pendientes da menos 1. Eso es todo. Y siempre despejando la y, porque el coeficiente que acompaña a la x es la pendiente. ¿Ya? Eso es. Entonces, poniendo atención aquí, sistema de ecuaciones. Ya, chiquillos. Poner atención aquí porque aquí entramos en un terreno bien importante. Vamos a ver solo la primera parte para que puedan trabajar en la guía. Poner atención. Cuando nosotros hablamos de resolver un sistema de ecuaciones de primer grado, lo que estamos haciendo es intersectar dos rectas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la ecuación de una recta donde A, B, C son números reales, y aquí tenemos la ecuación de la otra recta donde D, E y F también son números reales, y se denomina solución a la intersección, al punto que es intersección de estas dos rectas. Vamos a graficar dos rectas para que ustedes visualicen qué significa resolver un sistema. Miren, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos la primera recta, x menos y igual a menos 2. Y aquí tenemos la segunda recta, 2x más y igual a 5. Y lo que vamos a hacer es graficar. Recuerden que yo recién les acabo de enseñar a graficar. Y para ver el corte con el eje X, ustedes van a decir y igual a 0. Y para ver el corte con el eje Y, X igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar primero la recta L1. Es decir, vamos a reemplazar el y por 0 aquí. Fíjese. Al despejar me va a quedar x igual a menos 2. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el corte de esta recta con el eje Y reemplazando el x por 0. Fíjese que si yo reemplazo el x por 0 aquí en la primera ecuación, el y vale menos 2. Eso significa que esta recta corta el eje Y a la altura del 2, es decir, pasa por el 0,2. Y esta corta el eje X a la altura del menos 2, es decir, pasa por el menos 2,0. Entonces, cuando el Y es 0, fíjese, cuando el Y es 0, el X vale menos 2. Cuando el X es 0, el Y vale 2. Entonces, esta recta pasa por el menos 2,0 y el 0,2. Ahí está. Vamos a graficar ahora la segunda recta, la recta L2. Vamos a decir cuando el y es 0, para ver el corte con el eje X, entonces vamos a decir cuando y es 0, reemplazamos, despejamos, nos va a quedar que x igual a 5 medio, que es 2,5. Y cuando el x es 0 en esta ecuación, vamos a poner 2 por 0 más y igual a 5, despejamos, y nos queda que y vale 5. O sea, esta recta pasa por el 0,5 y por el 5 medios, 0. Ahí está. Cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones, lo que buscan es este punto donde se cortan las dos rectas. Ese punto, que es un par ordenado x, y, es lo que nosotros llamamos la solución al sistema. Cuando ustedes buscan el punto de intersección, bueno, aquí aproximadamente podríamos decir que el punto de intersección tiene coordenadas 1,3. Ahora, si no estamos seguros, lo reemplazamos. Esta es una opción, porque estamos trabajando gráficamente aquí. Después vamos a ver cómo lo hacemos sin el gráfico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para estar seguros si el punto 1,3 es solución es reemplazarlo, porque resulta que ese punto pertenece tanto a la recta L1 como a la recta L2. Fíjese, está sobre las dos rectas, por lo tanto tiene que ser un punto que satisface a las dos rectas. Entonces, miren, hagamos lo siguiente. Reemplacemos el 1 aquí. Fíjese, este es el par ordenado 1,3.
vamos a ver si el par 1,3 satisface. Entonces, fíjese, esta es la X, esta es la Y. Entonces, donde dice X, vamos a mover esto para acá, vamos a poner 1. Donde dice Y, vamos a poner 3. Y fíjese que 1 menos 3 me da menos 2. ¿Se dan cuenta que satisface? Vamos a reemplazar el punto 1,3 ahora en esta ecuación. Fíjese, vamos a reemplazar el X por 1 y el Y por 3. Fíjese, 2 por 1, 2 más 3, 5, satisface. Entonces el punto de coordenadas 1,3 satisface a ambas rectas. Eso significa que ese punto es solución porque satisface a las dos rectas, ¿ya? Entonces esa significa la solución de un sistema de ecuaciones. Es un punto que pertenece a las dos rectas. Encontrar dónde se intersectan las dos rectas. Eso significa resolver un sistema de ecuaciones. Ahora, si a mí me preguntan si el punto 2,3 es solución de estos sistemas, no es necesario que yo me ponga a resolver los sistemas de ecuaciones. Basta con que yo reemplace. Entonces, si a mí me dicen, mire, ¿esta será la solución? Bueno, donde dice X, yo pongo 2 y donde dice Y, pongo 3. Entonces, claramente, al reemplazar este punto en cada uno de estos sistemas, recuerden que siempre hay que reemplazar. Entonces, fíjese, pongo el X, lo reemplazo por 2, el Y por 3, y eso es 2 por 3, 6, más 2, 8, satisface. Fíjese en la siguiente, reemplazo el X por 2, el Y por 3, 2 por 7, 14, y aquí 2 por 3, 6, 14 menos 6, 8. Como satisface a ambas rectas, es solución. Miren, reemplácenlo acá, reemplacen el X y el Y por 2 y por 3. Si usted reemplaza 2 y 3, no va a dar 1 porque va a dar menos 1. Por lo tanto, inmediatamente, como no satisface a una de ellas, ya no es solución. Ahora, si usted quiere, lo puede reemplazar en la otra. Pero es importante que, aunque satisfaga la de abajo, al no satisfacer a las dos rectas, esa no es la solución, porque ese sería un punto que pertenece solo a esta recta, pero no pertenece a ese. Y acuérdense que para hacer solución tiene que pertenecer a ambas, ¿ya? Lo mismo acá. Ojo, fíjense en algo importante. Aquí, la recta Y igual a 3. Yo tengo que entender que la recta Y igual a 3 son todos los puntos del plano cartesiano que tienen ordenada 3. Y este es un punto que tiene ordenada 3. Por lo tanto, es un punto que pertenece a esa recta, satisface, ¿ya? Luego vamos a reemplazar el X y el Y acá. Al reemplazar el X y el Y, claramente, ojo, cuidado con el orden, aquí va la X, aquí va la Y, me va a dar 4. Entonces, como satisface, fíjese, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Como satisface a ambas ecuaciones, entonces es solución, ¿ya? Entonces, cuidado con Y igual a 3, porque algunos alumnos me dicen, profe, pero no está la X, ¿cómo voy a saber si es 2? No, porque esta es una recta que contiene a todos los puntos que tienen ordenada 3, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Ahora, también tenemos que visualizar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones sin la gráfica. Tenemos que hacerlo algebraicamente. Y para eso tenemos tres métodos. El método de igualación, el método de reducción y el método de sustitución. Cualquiera de los métodos que usted utilice lo va a llevar a buen término, si lo usa bien, claro está, porque si se equivoca en la parte aritmética o algebraica, ahí obviamente que podemos tener algún problema. Pero vamos a ver un ejemplo de resolución y lo vamos a hacer con los tres métodos para que ustedes aprendan a hacerlo. Bueno, de hecho en la próxima clase vamos a seguir practicando esto es solo la introducción. Miren, método de reducción, ponga atención aquí. Este es el método que a mí más me gusta. El método de reducción consiste en deshacerse de una de las incógnitas, ¿ya? Por eso se llama reducción, significa reducir, eliminar una incógnita. Entonces, generalmente uno utiliza este método cuando fíjense que el coeficiente de la y con el coeficiente de la, por este coeficiente de la y con el coeficiente de la y de la otra ecuación, fíjense, este es 1, este es menos 1 y este es 1. Cuando los coeficientes son opuestos, ustedes lo que hacen es sumar las ecuaciones. Al sumar las ecuaciones, sumen x con 2x, les va a quedar 3x. Pero al sumar menos y con y, se nos van a anular, porque son opuestos. Es menos y y eso es y. Ahora, menos 2 más 5 nos va a quedar ahí 3. Entonces, inmediatamente al sumar las ecuaciones, yo reduje una incógnita, por eso se llama reducción, ¿ya? Entonces, ahora despejo y tengo el valor de x, que es 1, porque al dividir por 3, eso me queda x igual a 1.
Luego reemplazo ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en la primera o en la segunda, da lo mismo. Yo voy a tomar la primera ecuación, fíjese, tomé la primera ecuación, esa, y en esa ecuación, donde dice x, yo voy a reemplazar el valor 1, ahí. Entonces reemplazo el x por 1, fíjese, y al despejar el valor de y, fíjese, el y al otro lado suma, el 2 al otro lado suma, me va a quedar y igual a 3. Entonces, eso significa que estas dos rectas, la L1 y la L2, se intersectan en el punto de coordenadas 1,3. Eso significa. Ahora, el método de reducción siempre consiste en eliminar una incógnita. Ponga atención, vamos a usar de nuevo el método de reducción, pero fíjese lo que voy a hacer. Ustedes tienen la libertad de amplificar la ecuación por el número que quieran, por el que les convenga. Por ejemplo, yo voy a amplificar la de arriba por 2. Al amplificar la de arriba por 2, ¿ya? Me queda 2x menos 2y menos 4. Si yo ahora resto las ecuaciones, en vez de sumarlas, ahora las resto, me voy a deshacer de la incógnita x. Entonces digo, menos 2y menos y me va a quedar menos 3y. Menos 4, menos 5, menos 9. Estoy restando, ojo, ahí. Y luego, ahí al despejar me queda el valor de y, que es 3, al despejar. Y ese valor usted lo reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones que tenía al principio. Yo lo reemplacé en la primera, fíjese. Aquí está, x menos y igual menos 2. Tomé esa ecuación y luego reemplazo ese valor aquí. Donde dice y, yo pongo menos 3. Siempre usted, para poder encontrar el otro valor de la ecuación, si encontró la y, reemplaza ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones que tenía al principio. Entonces, al reemplazar el valor de y por 3, claramente usted va a poder encontrar el valor de x y le va a dar exactamente lo mismo que le dio el anterior. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí nos dio el punto x, y 1,3. Y esa es la solución del sistema. ¿Y qué significa la solución? Que es el punto de intersección de las dos rectas. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted se haga cargo de resolver por reducción, su objetivo es eliminar una incógnita, ya sea sumando o restando las ecuaciones. ¿Se entiende? Ahora, método de igualación. Mire, es el mismo sistema. El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita, la que usted elija, x o y, en ambas ecuaciones y luego igualar. Por ejemplo, aquí vamos a despejar la y de la primera ecuación, vamos a despejar la y de la segunda ecuación, fíjese. Ojo lo que hice ahí, porque realmente algunos se me pierden. Entonces lo voy a hacer acá un poquito más lento. Entonces tengo x menos y igual a menos 2. Si ustedes despejan, el 2 al otro lado suma y el y al otro lado suma. Entonces ahí por eso me queda ese resultado, ¿ya? Y en la otra ecuación que tenemos ahí, 2x más y igual a 5, vamos a despejar la y, porque yo elegí despejar la y, el 5 acá, dejé la y a este lado. Vamos a dejar la y positiva. Entonces dejamos la y tranquilita a este lado y el 2x pasa negativo al otro. Y ahí tenemos la otra ecuación, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos despejado en ambas ecuaciones la misma incógnita que yo elegí, ojo que yo elegí despejar la y, usted podría haber elegido despejar la x. Como ambas ecuaciones se despejó la y, estas dos expresiones tienen que ser iguales, porque esto es igual a y y eso también es igual a y, por lo tanto esto se llama igualación. Despejamos la misma incógnita y luego igualamos. Agrupamos lo que tiene x a un lado, lo que no tiene x al otro, y encontramos el valor de x que nos va a dar 1, ¿ya? Una vez que tenemos el valor de x, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos al principio. Ahí lo puede reemplazar en L1 o en L2. Yo lo voy a reemplazar en la primera. Tomé la primera ecuación y donde dice x pongo 1, despejo y obtengo el valor de y. Y fíjense que me dio exactamente el mismo resultado. La intersección es x igual a 1 y igual a 3. Es el mismo resultado. Entonces, ese es el punto de intersección de esas dos rectas, el 1,3. Ahora vamos a resolver por sustitución. Poner atención. Entonces, al resolver por sustitución,
el mismo sistema, eso es súper importante, no hemos cambiado. Lo que hacemos es despejar una incógnita, la que usted elija en una de las ecuaciones, y luego la reemplaza en la otra. Por ejemplo, despejamos la incógnita y, yo elegí despejar la incógnita y, usted podría despejar la x, ¿ya? Despejo la y, fíjese, el y al otro lado suma, el 2 al otro lado suma, y ahora, donde dice y, en la otra ecuación, en la recta L2, donde dice y, yo reemplazo x más 2. Eso se llama método de sustitución, porque estoy reemplazando, estoy sustituyendo el valor de y por x más 2. Entonces, ahí tenemos toda una ecuación solo en términos de x. Agrupamos lo que tiene x a un lado, lo que no tiene x al otro, y ahí tenemos el valor de x, que es 1, y después lo reemplazamos, ese valor, en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo lo reemplacé en L1, si usted quiere lo puede reemplazar en L2. Entonces, si se dan cuenta, por cualquiera de los tres métodos te llega. Ahora, si a mí me preguntan cuál es mi método preferido, es el método de reducción, porque encuentro el método más ordenado, ¿ya? Vamos a resolver otro sistema más por reducción, por igualación y por sustitución, y hasta ahí vamos a llegar para que puedan trabajar con su guía. Miren, vamos a resolver este sistema por reducción. Entonces, uno mira ese sistema y cuando sume o cuando reste, no se le va a eliminar nada. Por lo tanto, el consejo es, si usted quiere usar reducción y quiere eliminar una incógnita, por ejemplo, si quiere eliminar la incógnita x, fíjese que el coeficiente que acompaña a la x aquí es 3 y acá es 5. ¿Cuál es el mínimo común entre 3 y 5? 15. Entonces, ustedes amplifican las rectas, multiplican por 5 y en este caso por 5 y abajo por menos 3. ¿Por qué? Porque la de arriba, al multiplicarla todo por 5 y abajo por menos 3, los coeficientes nos van a quedar opuestos, más bien dicho. Ahora, por ejemplo, hay alumnos que me dicen, profe, si multiplica por 3, sí, también me sirve, porque me quedaría 15, pero en ese caso tendríamos que restar las ecuaciones en vez de sumar. Entonces yo siempre trato de multiplicar de manera que los coeficientes que quiero eliminar, ¿cómo me tienen que quedar? Opuestos, ¿ya? Entonces, ahí yo multiplico ambas ecuaciones, sumo, y al sumar se me elimina la incógnita x, y eso se llama reducción, ¿ya? Entonces ustedes tienen que acomodar el sistema para amplificarlo de manera de que al sumar se les elimina una incógnita o al restar se les elimina una incógnita, ¿ya? Entonces, 25i menos 9i me queda 16i, 60 más menos 12 me queda 48. Si yo divido por 16, el 16 en el 48 cabe 3 veces. Ese valor de i ahora yo lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en la primera o en la segunda. Yo lo voy a reemplazar en la primera. Entonces, donde dice i, usted pone 3. Entonces va a quedar 3x más 5 por 3 igual a 12. Ahí nos queda 15, el 15 al otro lado resta, y ahí tenemos el valor de x, que es menos 1. Y eso significa que estas dos rectas se intersectan en el punto de coordenadas menos 1,3. Ya, el mismo ejercicio, pero ahora por igualación. ¿Qué hacemos? Despejamos la misma incógnita, la que usted elija. ¿Ya? Yo voy a elegir en este caso despejar x de ambas ecuaciones. Entonces, fíjese, este 3x queda solito, el 5i al otro lado resta, divido por 3, ¿ok? Y hago lo mismo con la otra ecuación. Fíjese aquí, 5x más 3i, despejo la x, el 3i al otro lado resta, divido por 5. Como está despejada la misma incógnita en ambas ecuaciones, vamos a igualar. Esta expresión es igual a x y esta también, entonces son iguales. Entonces, vamos a multiplicar cruzado. Acuérdense que aquí tenemos dos razones igualadas. Multiplico cruzado por el teorema fundamental de las proporciones, ¿ya? Y agrupo todo lo que tiene i a un lado y lo que no tiene i al otro. Y eso me permite determinar el valor de i. Fíjese, el 16 al otro lado divide. Me queda de nuevo que el valor de i es 3. Y ese valor yo lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, en L1 o en L2. Aquí yo lo estoy reemplazando en L1, pero da lo mismo si usted lo reemplaza en L2, le va a dar igual, ¿ya? Fíjese el mismo resultado. Si ustedes a mí me preguntan, fíjese que el método de reducción es mucho más ordenado. Hay menos probabilidad de equivocarse, ¿ya? Ahora, vamos con el método de sustitución, fíjese. El mismo sistema por sustitución. Vamos a despejar una incógnita, la que usted elija. Yo elegí despejar la i. Vamos a despejar la i, fíjese, dividimos por 5,
Y esta expresión, ahora yo la reemplazo, en vez de poner y acá, la reemplazo en la otra ecuación. En vez de poner y, pongo 12 menos 3x partido de 5, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar ahí término a término, y yo sé. Y luego vamos a multiplicar por 5 para no tener que trabajar con fracción. Entonces multiplico eso por 5, esto por 5 y eso por 5, ¿ya? Y así me deshago de las fracciones. 25 menos 9x me queda 16x. El 36 al otro lado resta, me va a quedar menos 16. Divido por 16 y me va a quedar que x vale menos 1. Ese valor yo lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones al principio. Ahí yo lo voy a reemplazar ahora en L2. Entonces reemplazo el valor en L2, donde dice x, yo voy a poner menos 1, y ahí despejamos y obtenemos el valor de y, que es 3. Claramente la solución es la misma, independiente de la forma que usted elija para resolver, ¿ya? Ahora, en la próxima clase vamos a aprender a identificar el método que más nos conviene, porque a veces nos conviene más usar reducción, a veces más igualación, a veces más sustitución, aunque yo por lo general recomiendo mucho el de reducción. Es un sistema mucho más ordenado y con menos probabilidad de, digamos, con menos riesgo a equivocarse, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, trabajan con su cuadernillo número 6 en ecuación de la recta, que es el material 24, ¿ya? Entonces, no, miento, material 25. Sí. Recuerden que la próxima clase vamos a corregir el control, ¿eh? Sí. Profesora, el lunes a las 8 lo desactivó usted, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a subir este archivo en un ratito más, chiquillos, que tengo que agregar lo de las rectas paralelas, que me faltó poner ahí esa definición.
Drive. Ya, chiquillos, está en el Drive el PPT de ecuación de la recta completo para que puedan descargarlo y revisarlo. Ahora voy a pasar la lista. Gabriel Álvarez. Presente, profe. Ok. Javier Arrepol. Presente. Muy bien. Paulina Berríos. Presente. Ok. Moisés Bruna. Stephanie Mugueño.